¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a un nuevo formato, a un nuevo video. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un caso clínico. Vamos a tratar de darle solución a esta consola que no enciende. El cliente me la trajo porque asume él que está quemada, obviamente, pero no se siente ningún olor, la verdad. Vamos a probar enchufarla. Espero que no explote todo. Esta consola, cuando uno la enchufa, se siente como una especie de ruidillo adentro, como que algo detuviera la corriente, pero no enciende absolutamente nada, no reacciona. Si buscan en internet van a encontrarse un montón de casos donde la consola no enciende. La PlayStation 4 falla muchísimo en el tema del encendido y tiene que ver con como su ciclo de inicio, que obviamente si encuentra algo malo en el hardware no va a encender. Encontramos casos de luz blanca, la luz azul, la luz azul que se apaga de inmediato. En los primeros modelos aparece un pitido, por ejemplo. Hay un pitido, eso obedece a un regulador de voltaje. Hay un montón de fallas y eso no es nada bueno. La verdad, debería la PlayStation 4 ser de más calidad en ese sentido o brindar una garantía como corresponde para casos que no son por culpa del usuario. Obviamente esto no corresponde al tema de que el usuario haya hecho algo mal o que haya, no sé, que hay una cosa que aparezca que no debes hacer en el manual, ¿cierto? En este caso ya a esta consola le he retirado bastantes pernos, bastantes tornillos para hacer el video más rápido, así que vamos a proceder a abrirla. En este caso, la PlayStation 4 Slim tiene una manera bastante particular de cerrarse y también de proceder a abrirla, ¿no es cierto? Que tiene una tapa encima que va prácticamente a presión. Y bien, aquí nos encontramos la PlayStation, ¿no es cierto? Completamente destapada por la parte superior. Y es aquí donde nosotros encontramos la fuente de poder. Yo ya le saqué, como les dije, bastantes pernos para tratar de hacer el video cortito y bien explicativo, porque la verdad cuando esta consola te falla, uno entra en una especie de desesperación, porque es harto penca que te falle una consola, sobre todo si estamos en esta generación que vamos a cambiar, o sea, ya está saltando hacia la siguiente, entonces si queremos seguir jugando vamos a tener que comprarnos otra, o qué sé yo, vamos a tener que gastar en una reparación y ni siquiera la hemos terminado de pagar, por lo tanto se vuelve como un cachito, o sea, un dolor de guata. En este caso, como ya les he mencionado, la consola no prende, pero obviamente descartamos que, por ejemplo, fuera el botón, el clic del encendido, y descartamos que fuera tema de placa madre, ¿no es cierto? Como lo hicimos probando otra fuente de poder. Es lo primero que generalmente los técnicos hacemos, probando otra fuente de poder para poder descartar que la placa esté en problema. Entonces, por descarte vamos llegando a que es la fuente de poder. La fuente de poder que yo en el Persa, BioBio y en muchos otros lugares donde fui, sin desmerecer a nadie, no encontré. Quizás no fue en el momento indicado, a la gente no le quedaba, pero fue muy difícil encontrar una fuente de poder para este modelo, para el Slim. El modelo de 4 pines. Entonces, con mucha paciencia, mucha delicadeza, vamos a desprender la fuente de poder y teniendo mucho cuidado de los conectores que están acá. En la versión de 4 pines, esto es la fuente de poder. La verdad, esta fuente de poder se encarga de agarrar, de atrapar el corto, ¿cierto? Para que no afecte a la placa. Y en este caso no le afectó, el corto solamente se concentró acá. Y también a presión, con un tornillito acá, podemos darnos cuenta que esta fuente, a ver si la podemos abrir, tiene un complejo sistema de distribución de voltaje y a la vez mucha seguridad de anti, como yo creo que esto obedece a estándares de seguridad internacionales. Se nota que la consola, por lo menos en este caso,
no hay un corto evidente, como que se hubiera calentado una parte o que existiera un componente que esté quemado, negro, chamuscado, así como se entiende algo quemado, ¿no es cierto? Y para mi mala sorpresa, el fusible que está aquí, vamos a sacar acá, este fusible que está acá, este fusible funciona. O sea, nosotros testeamos acá y esto conduce. O sea, el fusible que debería parar el corto o no sé, reaccionar ante alzas de voltaje, etcétera, en caso que fuera eso. O también la línea del varistor en caso de un alza de voltaje más o menos significativo. Hay mucha gente que tiene un alargador en mal estado o que conecta en la casa cosas que están haciendo corte. O por ejemplo soldadoras a la red eléctrica de la casa que produce variación en el voltaje, intermitencia y muchas otras cosas. Puede afectar obviamente la consola. Ojo, mucho ojo, estas partes de la consola, aún así desenchufada, puede albergar corriente. Así que si usted trata de abrir su PlayStation 4, tenga mucho cuidado de no tocar ciertas partes, sobre todo el transformador en sí, que es el transformador de voltaje que trae la fuente de poder. Y analizarlo con mucho cuidado, porque puede estar buena, puede que sea un corto reparable. En este caso hay muchos reguladores de voltaje que pueden llegar a fallar y a producir que la consola no mande el voltaje de 5 volts, no mande los 12. Entonces hay mucha gente que está reparando o cambiando la pieza, el regulador en sí, el regulador que falló. Ahora también aquí podemos distinguir que hay un transistor también, que también puede fallar. Es normal, sobre todo cuando hablamos de soldadura fría o como sistemas eléctricos complejos. Yo encuentro que esta consola debe, yo creo, cumplir un montón de certificaciones internacionales de seguridad también y medioambientales. Por lo tanto, es un aparato complejo. O sea, si tú lo ves así, es un aparato que realmente dice, oye, esto es súper seguro. Pero, aún así, sin ponerse conspiranoico ni nada, llama bastante la atención que muera. O sea, que en muchos casos esto muera irremediablemente. O si tiene reparación, cambiándole una pieza, esto vuelva a fallar, porque existe una falla de origen. La falla de origen es bien difícil de determinar porque uno como técnico no es el que prueba las consolas. Yo siempre se los digo a la gente que la falla de origen puede estar en ese alargador malo, en esa instalación mal hecha, etcétera. Entonces se va a volver a echar a perder. En este caso, cuando tú cambiaste y te diste el trabajo de encontrar el corto en la placa, hay que tener muchísimo ojo con la falla de origen. Y como resultado, obviamente se quebra o se quema uno de estos reguladores de voltaje, o también por algún golpe, etcétera. Golpe también puede significar que la fuente deje de funcionar. Te da el trabajo de cambiarlo y finalmente la consola vuelve a garantía y vuelve con un problema a veces mayor. Y eso significa un gran dolor de cabeza para el técnico y para el usuario, que siente que obviamente que invirtió lucas y que no le sirvió de nada. Por lo tanto, es súper válido y también económico cambiar el regulador afectado. Cambiar, qué sé yo, el varistor en caso de que se vea chamuscado, o qué sé yo, algún condensador, diodo, etcétera, resistencias, o el fusible, ¿ya? Es válido y hay mucha gente que lo está haciendo, que ni siquiera tú le vas a preguntar, oye, ¿tienes fuente de poder para PlayStation 4? A mí me tocó mucho recorrer muchos lugares en Santiago y ninguno fue capaz de darme una fuente a un precio razonable y y obviamente garantizado. O sea, que no sea un producto usado ni que tampoco, si te he visto después me falla, te he visto no me acuerdo, ¿cachai? Esa no es la idea, porque también uno de la seguridad de la garantía tiene que traspasársela al cliente como debe ser, ¿cachai? Ahora, dado el caso
de que nosotros encontremos la falla, pero queremos irnos a la segura por un tema de garantía, por un tema de durabilidad también de la reparación. Para mí, en lo personal, lo mejor es cambiar la pieza. Aquí tengo la pieza, me la mandó mi amigo Ribag, a quien le agradezco, Richard, muchas gracias, me la mandó por Starken. Y como les dije, es muy difícil de conseguir, inclusive en Santiago. Ojo, gente de regiones que le falla esto, gente de Santiago, esto en buenas condiciones y con buena garantía es súper difícil de conseguir, así tal cual, sola. Es distinto llevársela a alguien y que alguien te la entregue a reparar y tú no sabes lo que le hiciste. Pero si tú tienes la capacidad de poder abrir tu consola y quieres cambiar tú mismo la fuente, es súper complejo conseguir por lo menos para este modelo, y que esté en buenas condiciones y garantizable. Insisto, la garantía es primordial, es lo principal cuando uno trabaja con consolas, porque es tu tarjeta de presentación, es como te ganas la confianza de la gente, la verdad. Entonces aquí, vamos a ver, ¿qué es esto que está acá? Así de simple. Lo que se recomienda hacer, porque este aparatito, esta fuente de poder, que también es de 4 pines, tiene una garantía, y esa garantía te la entrega el proveedor. En caso de que falle, yo nunca he tenido un problema con mi proveedor. Entonces necesitas confiarte en el proveedor, necesitas no agarrar un proveedor de ocasión, necesitas traspasar esa confianza al cliente. Por lo tanto, yo en mi caso recomiendo siempre reemplazar. En este caso, a ver, me aparece el mismo modelo 160 CR, ¿cierto? Puedo estar seguro que es absolutamente la misma y es compatible. Aquí tiene su logo de Sony, etcétera. Tiene todas las cosas como que muestra que es original, ¿no? Y tiene un sello de como chinito acá, que es como un sello de garantía. Nosotros ese sello obviamente es el que nos da la garantía, la confianza de poder comprar un buen producto, ¿no es cierto? Esto, si quieren buscar ustedes alguna especie de tutorial de cómo desarmarla y cómo volver a armarla, también ayuda bastante, pero no hagan caso mucho de las reparaciones como tan genéricas. La verdad, la PlayStation 4 falla por muchas cosas, pero en la mayoría de los casos es reparable, como muchas otras consolas también. Tener mucho cuidado con la antenita que está acá, wireless. Se apoya muchísimo en la fuente. Y con mucho cuidado hacemos calzar la nueva fuente. Acá hay una especie de difusor de corto que agrega masa. Esto va acá. Más rato le voy a poner los tornillos, obviamente, para no hacer como más latero el proceso. Pero es súper importante. Hay gente que lo deja afuera, que la verdad no sabe para qué es. Aparte que ocupa 2 tornillos de distinto tamaño, entonces se pierde uno, que no calza el otro, y lo dejan fuera como que fuera una pieza que no es importante, y la verdad, ante el corto agrega masa al GND, ¿cachai? Entonces es súper importante porque el corto puede escapar por acá, ¿ya? Al GND. Esto agrega masa al GND. Por lo tanto, se lo recomiendo que tengan mucho cuidado en dejarlo puesto. Y vamos a hacer la prueba. A ver si todo esto ha tenido buenos resultados. La consola, la PlayStation 4, a muchos de mis colegas le ha generado más de un dolor de cabeza. Y ya no la trabajan, ya no siguen trabajando este modelo porque se ha puesto cada vez más difícil repararla y hacer reparaciones duraderas, que la verdad es lo que importa, que
la consola no vaya a fallar nuevamente. Tenemos que hacer calzar la tapa de manera armónica, no forzando nada. Como ven, va a presión. Es súper sencillo de instalar con un poquito de práctica y teniendo muchísimo cuidado. No van a tener problemas. Ya tenemos la línea, el cable. También se siente un pequeño clic. Y vamos a ver, el momento de la verdad. Sabremos si las horas de espera han tenido resultado. Y encendió. Ahí está la lucecita azul. Se ve. Está encendida completamente. Partió. De hecho siento como gira un disco adentro. Bueno, a pedido de mi amigazo, cliente que no quiso mantenerse en el anonimato, no quiso dar el nombre, pero ya sabes, amigo, tu consola está viva nuevamente, ya puedes volver a invertir esas 12, 24 horas jugando sin parar y sin preocuparte, porque esta reparación obviamente tiene garantía y está... Es como quizás, para mi opinión, se debe hacer. ¿Y por qué insisto tanto en eso? Porque hay gente que se complica demasiado y alarga mucho el tema. Y en este caso, cuando tenemos la posibilidad de importar algo, quizás a un precio más caro, pero vale la pena. Vale la pena. Si tú quieres traer algo, tú quieres reparar una consola con el repuesto original, y aunque te cueste más caro, no siempre existen las 3B en la reparación. Bueno, bonito, barato. Si nosotros queremos invertir en que la reparación dure y no encontrarnos con que, oye, te la traigo de nuevo porque me volvió a fallar y que esto, y después encontrarte con que el repuesto no funcionó, créeme que va a ser no solamente un dolor de cabeza para tu cliente o para tu hermano o tu primo. Generalmente uno aprende a reparándole a los familiares, a los amigos, al, no sé, cuñado, etcétera, y son los clientes más jodidos. Siempre son los más jodidos, porque son los que te conocen y de repente empiezan a preguntar por cierta cosa, empiezan como a meterse más allá, oye, pero tú sabías hacer esto en realidad. En mi caso, llevo harto tiempo de experiencia en esto y les puedo decir, el mejor caso es cambiar la pieza completa, no darse la molestia de reparar electrónicamente esto, porque muchas veces el repuesto que encontramos, qué sé yo, el capacitor, el diodo, el regulador de voltaje no es del mismo valor, a veces varía un poquito, y en el caso de la Xbox One, por ejemplo, el transformador que se vende como alternativo no alcanza a dar el voltaje para ciertos juegos, y cuando pide más gráfica la consola se apaga. Y tú dices, ay, pero ¿qué me pasó? Y que ya el problema de la consola. Y ahí muchos aprovechan de meterte el dedo en la boca con que sí, es la consola y toda la cuestión. Y tu problema es porque no usaste un transformador original. Mentira, el problema es el transformador original. Tú, si se te quema o lo pierdes, no sé, lo rompes por alguna razón, debes conseguir el transformador original. Y ojalá, si tienes la posibilidad de repararlo, también repararlo con la pieza que es, con el mismo valor, la resistencia del mismo valor, qué sé yo, el fusible, igual a la pieza que se quemó. Ya, chiquillos, video cortito. Tratamos de que estábamos escuchando Café Tacuba en el televisor, así que para la próxima manden sus cosas nomás a reparar. Las podemos reparar aquí mismo, en vivo y en directo, si es que tienen alguna consola que esté fallando, y lo subimos al canal, ¿por qué no? Para mí es un placer, chiquillos. Así que me acerco. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós.